El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches. El Evangelio de Mateo, los demás también, Marcos, Lucas, Juan, recogen, como sabemos muy bien, no solo las palabras de Jesús, como estas de hoy: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, sino que recogen también los evangelios sus acciones, su emprender, aquello con lo que él se dio a conocer. Acciones que calaron y impactaron tan hondamente en la gente de su tiempo, que años más tarde, los evangelios fueron escritos 30, 40, 50 años después de la muerte de Jesús, años más tarde, se recordaban estas escenas como si fuera sido ayer. Tan vivas, tan fuertes fueron esas escenas que no se pudieron borrar de la memoria y acabaron escritas y han llegado hasta nosotros. Escenas de gran poder simbólico y significativas, como esta escena de hoy, de la comida con Mateo. ¿Cómo iba a olvidar esa comunidad de los primeros discípulos de Galilea? ¿Cómo iban los propios discípulos a olvidar esa llamada que hizo Jesús a la persona más inadecuada con la que se pudo haber cruzado en esos pueblos cercanos a su patria? Mateo, un recaudador de impuestos, recaudador por tanto de impuestos, lo sabemos por el contexto histórico, para los romanos un extorsionador, un corrupto, una persona que coopera y colabora con la injusticia, que le quita a los que no tienen hasta lo que no tienen, para dárselo en este caso a los romanos, que lo tenían el país invadido, y además se lucra con él. Viven mochando esos impuestos y quedándose en la parte. Los recaudadores de impuestos en la época de Jesús eran, lo hemos dicho hoy varias veces, el equivalente a aquellas personas que hoy nos extorsionan, que cobran derechos de piso y que si no le entras, sabemos muy bien las consecuencias. Y en este caso, las consecuencias se dieron luego históricamente. Los romanos acabaron cansando de la rebeldía de los judíos y acabaron arrasando con el país y deportando a toda la población y dispersándola por el resto del Imperio Romano. No se andaban con chiquilleces. Mateo, pues, es un hombre inadecuado para la misión de Jesús, inadecuado para poder ser receptor de un honor, le llamaríamos nosotros por lo menos, de esa amistad que Jesús le brinde, yendo a su casa, a sentarse a su mesa, a compartir los alimentos, es decir, a abrirse, a relajarse, a tener ese encuentro personal, fraterno, cariñoso, que es una comida. Las comidas siempre son símbolos de cuando nos relajamos, cuando dejamos ir las resistencias, cuando le bajamos a la guardia, cuando comemos juntos, más unas comidas como estas, comidas festivas, las que seguro no faltó tampoco el vino, comidas que sabemos muy bien eran símbolo de amistad. ¿Cómo puede Jesús brindarle amistad
amistad a una persona que era temida por todos por aquello a lo que se dedicaba, que era pues, ciertamente cooperar con la injusticia. Como una escena así hubiera sido olvidada, no se podía olvidar. Los discípulos jamás pudieron olvidar, que no solo con Mateo, porque simbólicamente aquí luego aparecen muchos Mateos, porque en casa de Mateo muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. No entraron nomás a ver, se sentaron a comer, a compartir, a echar relajo con nosotros, a ser invitados a esa fiesta de la fraternidad a la que les había convocado Jesús. ¿Cómo es posible que un hombre que se llamaba de Dios, un hombre que hablaba de Dios y habla mucho de Dios, tuviera esas prioridades, esos comportamientos tan, insisto, inadecuados, por no decir escandalosos? ¿Cómo es posible? Jesús sabe bien lo que hace y también supo muy bien a lo que se arriesgaba, eso tampoco hay ninguna duda, pero lo hizo convencido de algo que ya en el Antiguo Testamento había sido preanunciado tímidamente, muy tímidamente, por algún que otro profeta, como el profeta Oseas, que hemos escuchado hoy, que ya dice: yo lo que quiero de ustedes es amor, no sacrificios. Amor, no sacrificio. Es decir, riesgo de amor, compromiso de amor, iniciativa de amor con aquellos que más lo necesitan. Y por supuesto que quienes más necesitan el amor son aquellos que menos lo tienen. Todos los Mateos de este mundo, sea por corruptos, sea por desviados, sea porque la vida pues, los ha puesto en un lugar en el que nadie quisiéramos estar, por mil razones, ¿cuántas personas hoy siguen pensando que no son merecedores del amor de Dios? Que Dios, sin duda, si pasara frente a ellos, pasará de largo. ¿Cuántos de nosotros no creemos eso mismo? Que si Dios pasa delante de mí y me ve, como vio a Mateo sentado en su mesa, de seguro pasa de largo. ¿Cómo se va a detener conmigo? ¿Cómo siquiera me va a llamar? Sígueme. Y mucho menos cómo va a venir a mi casa y a hacer fiesta conmigo. Y sin embargo, Jesús estaba convencido, tan convencido de ello, que decidió hacerlo él mismo, hacer lo que él sabía que es lo que haría Dios si pasara frente a cualquiera de nosotros. Si Dios hoy pasara frente a mi casa, pasara frente a mí, en mi quehacer, en mi trabajo, en lo que estoy haciendo, en lo que esté yo ocupado, bueno, malo, regular, Dios se va a detener conmigo. Se va a detener, me va a llamar y va a querer hospedarse conmigo, va a querer hacer fiesta, porque como hijo, como hija suya, no puedo pasar de largo por mi vida. Jesús estaba tan convencido de ello que decidió hacerlo él mismo y empezar a irse a casas de aquellos que estaban convencidos que Dios no quería nada con ellos y demostrarles que si humanamente es posible establecer este tipo de amistad, de fraternidad, romper esas barreras, hacer este tipo de cercanía, si es posible entre humanos, ¿cómo no va a ser posible por parte de Dios, para quien no hay nada imposible? Pero solo conoceremos, también lo sabía muy bien Jesús, el amor de Dios. En el amor humano solo lograremos comprender la iniciativa que Dios toma conmigo, tomándola nosotros humanamente, acercándonos el amor de Dios unos a otros, porque ahí empezamos como a vislumbrar, a husmear, a oler, aunque sea de lejos, el amor que Dios tiene y el amor con el que Dios nos espera, el amor con el que Dios quiere habitarnos, y lo hemos celebrado reiteradamente estos días en la Santísima Trinidad, en Pentecostés. Repitámoslo una vez más: Dios quiere morar dentro de nosotros. Dios quiere vivir y hacer su morada en nosotros. Lo acabamos de celebrar el jueves pasado con la fiesta del Corpus Christi. Dios es el que quiere comulgar con nosotros. Y comulgar es eso. Comulgar es venir y sentarse a nuestra mesa. Comulgar es venir y compartir fraternamente una vida. Comulgar es darse el gusto
de conocerse, comulgar, estar en comunión, unirnos como Dios se une a nosotros. Esa es la comunión, ese es el sentido de la comunión. Y esa mesa a la que se sentó Jesús con Mateo, esa mesa a la que vinieron publicanos y pecadores, esa mesa en la que estaban los discípulos, esa mesa en la que se juntó todo lo que no se debería de juntar a los ojos de este mundo, esa es la mesa de la comunión. No se nos olvide nunca, esa es la mesa de la iglesia, es la mesa del altar, es la mesa en la que Jesús nos convoca, nos preside. Y si Jesús preside, ahí cabemos todos, sin excusa. Podemos decir que esa forma de entender a Dios es una locura, sí lo es, hasta cierto punto sí lo es. Ninguna religión, ningún rito, nadie se había atrevido a pensar en Dios de esa manera. Ni los judíos, pero tampoco las demás religiones, ni la nuestra, la religión cristiana, católica. ¿Cuántas veces nosotros mismos todavía nos espantamos ante esa idea de Dios? Todavía nos tiemblan las piernas cuando pensamos, y si le hiciéramos así nosotros, ¿cómo serían las cosas? ¿Cómo serían nuestras comunidades? ¿Cómo serían nuestros hogares y familias si le hiciéramos así? Si lo hiciéramos como lo hace Jesús, si lo hiciéramos al modo del Evangelio, como dice el Papa Francisco, con sabor a Evangelio, sabor a Evangelio. Decía muy bien el Papa a algunos de los programas y tantas cosas que hacemos en la iglesia, que para evangelizar, que haremos esto, que haremos lo otro. Decía, programas muy bien pensados, muy bien organizados, muy bien estructurados, pero sin sabor al Evangelio. Sin sabor, porque el sabor del Evangelio es el sabor de la generosidad, el sabor de la fraternidad, el sabor en el que brincamos nuestras barreras, nuestros miedos, nuestro recelo, todo aquello que nos separa como seres humanos, que nos sigue separando hoy, nuestros prejuicios hacia unos, hacia otros, los unos por una cosa, otros por la otra, otros por lo que me dijeron, otros por lo que yo mismo he visto, pero al final es la distancia que ponemos los humanos unos con otros. Esa distancia es la que viene Jesús a reventar, a volar. Porque esa distancia no es de Dios, no puede ser. La Eucaristía que vamos a celebrar, la comunión que vamos a recibir hoy y que veneramos y que adoramos y que acabamos de festejar en el corpus, es precisamente un signo de Dios que vino a romper nuestras distancias, a sentarse a nuestras mesas, a convidarnos a todos, para que a su ejemplo podamos moldear nuestras comunidades cristianas, para que a su ejemplo y sin traicionar su evangelio sepamos convocarnos unos con otros, recibirnos, escucharnos, atrevernos siquiera a conocernos, para solo así empezar a entender a Dios que habita en cada uno de nosotros, el que nos hace hermanos, el que nos capacita para superar nuestras diferencias y todo aquello con lo que tantas veces vamos hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Que esta comunión que recibimos hoy realmente nos convierta en comulgadores, en personas que salen a comulgar, en personas que buscan en el prójimo el encuentro con Dios.